Muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando allí en esta noche para recibir la palabra del Señor. Y quiero que vaya allí, tome su Biblia, y que si usted está allí en su casa, tome su Biblia, tome un lugar especial aparte, un lugar especial en esta noche para escuchar la palabra del Señor. Y quiero que vaya allí al Salmo 28. Qué bueno es Dios. Salmo 28. Cuando usted esté allí, me dice un fuerte amén. Vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ir. Dice la palabra del Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Dice el versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Pero dice el versículo 6, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre.
Es hermoso ver cómo Dios pelea por nosotros, ¿verdad? Dios siempre va a pelear por nosotros si nosotros nos mantenemos en pie, si nosotros seguimos adelante, si lo seguimos buscando con esa fuerza, con ese amor, porque aquí dice que los malos van a recibir su paga. Y cada uno de los que hacemos, o quizás nosotros cuando nos equivocamos, pues recibimos también nuestra paga y cuando tomamos malas decisiones. Pero en el versículo 6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Dios siempre escucha nuestra voz cuando nos arrepentimos, cuando volvemos a Él, cuando le buscamos y seguimos amándole con esas fuerzas. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Qué hermoso es poder confiar en Dios a pesar de que muchas veces no veamos nada. Muchas veces no vemos nada, absolutamente nada, y decimos, ¿pero qué? Yo caminando con Dios, yo yendo a la iglesia, yo leyendo la Biblia, pero no veo nada de lo que yo quiero. Y lo que el Señor quiere es que esperemos lo que Él tiene para nosotros y que entendamos que lo que viene de Él es lo mejor para nuestras vidas. Y qué lindo que Él pueda ayudarnos y nos llene de gozo. Sigue diciendo, por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Yo creo que en esta noche hemos venido a adorarle, a exaltarle, a bendecirle, a honrarle, porque Él es bueno. Yo siempre digo que Él es muy bueno y que Él ayuda a su pueblo, que Él da la fortaleza, que Él da la paz y Él da la seguridad y el descanso que necesitamos. Por eso le invito a que cierre sus ojos por un momento, nos concentremos aquí en esta noche en Dios. Allí usted que está en su casita, concéntrese un momentico en el Señor y vamos a orar y vamos a entrar en ese tiempo de adoración y exaltación. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque un día más nos has regalado de vida. Hemos podido trabajar, hemos podido descansar y aquí estamos, Señor, dándote la gloria y dándote la honra, presentando nuestras vidas una vez más delante de ti, pidiéndote, oh Dios, que nos limpies, que nos perdones, que nos ayudes, porque necesitamos más de ti, necesitamos más de tu amor, necesitamos más de esa fuerza para seguir adelante, Dios. Gracias por cada cosa que nos permites hacer para tu obra. Gracias porque nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz. Y sabemos que tú eres el que respalda, tú eres el que nos ayuda y tú eres el que da la gracia y el poder para seguir. Padre, gracias por cada corazón, por cada familia aquí representada. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. En esta noche te pedimos que sea tu misericordia sobre nuestras vidas. Que sigas fortaleciendo cada corazón, Padre. Que sigas llenándonos de ti con más fuerza, Señor. Y que cada día entendamos que tú eres lo más importante para nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Queremos adorarte. Y empiece a adorarle allí donde está, allí en su puesto, allí en su casa. Empiece a adorar el nombre del Señor. Que el Señor, este día es para ti, este momento es para ti. Y quiero honrarte porque tú has sido fiel y eres demasiado bueno con nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y bondad, por limpiarnos, por perdonarnos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Adorémosle con todo nuestro corazón en esta noche. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Levantemos nuestra voz y digámosle: al que elijo hace libre, es libre en verdad. Oh, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Levante su voz y dígale: al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Así es, Señor. Solo sabemos que tú nos das la fuerza, que nos das la libertad, nos das esas ganas de seguir adelante y esas ganas de vivir cada vez que estamos delante de tu presencia, cada vez que te buscamos, cada vez que derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor, entendiendo que tú estás allí para nosotros. Es un privilegio muy grande. Gracias por tu amor, Señor, sobre cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Gracias por ese cuidado, gracias por esa fortaleza, gracias por esa paz. Gracias, Señor, por suplir esas necesidades de cada uno de ellos. Gracias por levantarlos cada día con esa esperanza de buscarte y de agradarte con sus vidas. A tus pies, Digámosle con todo arde nuestro mi corazón. corazón. Ese es el deseo de nuestro corazón en esta A noche. tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste en mi pozo a adorarte. No hay lugar
oscuridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que aquí permaneceré, postrado a tus pies. Que aquí permaneceré a los pies de Cristo. Que aquí permaneceré, postrado a tus pies. Que aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Levante su voz y dígale por un momento más más. grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más Sí, alto, Señor. más Queremos estar a grande tus pies, Señor, que estar a tus pies, humillados delante de tu que presencia, estar mi a Dios. tus pies. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos levantar nuestra voz para adorarte. Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos, mi Dios. Gracias por tu poder que transforma nuestras vidas, que cambia todo, mi Dios. Gracias por cada hermana, hermano. Gracias porque delante de ti, Señor, todo se hace nuevo. Todo cambia, mi Dios. Y somos agradecidos en esta noche porque tú estás para nosotros. Y tú nos das la fuerza, tú nos das el amor, tú nos das la pasión. Y solo a ti queremos agradecerte por tu amada presencia, Señor. Cuídanos, guíanos y haznos estar prestos a tu palabra cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por este tiempo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Sean bienvenidas en esta noche y vamos a escuchar la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Un saludo a mis hermanos que están allí conectados. El Señor me les bendiga en gran manera. Y bueno, vamos a aprovechar en esta tarde el tiempo y vamos a ir a la palabra del Señor. Le pido el favor que usted se ubique allí en su Biblia, en Romanos, en el capítulo 7. Romanos en el capítulo 7.
Usted va a estar ubicadito allí desde el versículo 14 en adelante. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente para que usted me pueda entender y nos podamos gozar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Invito a que cierre un momento sus ojos, mi amado hermano, por favor. Y vamos a orar un momento. Y hable allí con Dios unos minuticos, un segundito. Y pídale al Señor que le hable. Pídale al Señor, dígale: Señor, yo quiero hoy entender tu palabra. Señor, hoy yo quiero recibir algo especial de parte tuya. Señor, no es coincidencia que esté en este lugar. Sé tú, bendito Dios del cielo, glorificándote de una manera muy especial y tocando nuestras vidas y nuestros corazones, mi Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde yo le he titulado al mensaje, para que usted pueda tomar nota allí: ¿por qué hago lo que no quiero? Bonita la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué hago lo que no quiero? Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué será que yo hago lo que no quiero? ¿Sí? Y le voy a citar algunas cosas antes de ir a la palabra. Y es que hay momentos, mi hermano, y míreme aquí con mucha atención, en los cuales sabemos que hay algo que está mal y sin embargo lo hacemos. Y la respuesta es: es que no me pude aguantar, no me pude contener. Y resultamos que haciéndolo. Resultamos con excusas como: yo no quería hacerlo, pero fue más fuerte que yo y ahora me siento muy mal. Es que eso fue muy fuerte y es que yo como que no puedo, es que yo soy como muy débil, como que es muy difícil. Otra razón: he orado y le he pedido a Dios perdón y que me ayude a no hacer esto de nuevo, y sin embargo caigo una y otra vez y sigo haciéndolo y lo vuelvo a hacer. Otra más: es que me duele mucho esto que hago, me siento muy mal delante de Dios, pero siento que no puedo evitarlo, creo que estoy perdido, quisiera morirme. Y son argumentos que uno escucha muchísimo. Es que yo sabía y que no debía hacerlo, pero pues ya lo hice, la embarré, pues ya ni modo, ¿no? Y no podemos acostumbrarnos quizás, como el adagio popular, que el que peca y reza empata. O sea, tengo una vida de pecado, voy a la iglesia, como que pido perdón al Señor y como que trato de arreglar las cosas y sigo en las mismas. O sea, de lunes a viernes, de lunes a sábado, libertad para pecar, y el domingo venimos a la iglesia consagrados, le pedimos perdón al Señor y otra vez como con licencia para pecar a partir del lunes. Y no tiene sentido eso. Pero hay una pregunta bien especial: es ¿por qué hacemos eso que no queremos? ¿Cuántos se han propuesto aquí en algún momento a cambiar con el genio? Les cito ese punto porque es algo con lo que todos luchamos, ¿cierto? ¿Cuántos han propuesto y dice: a partir de mañana yo no me voy a poner de mal genio? Y no alcanza a decir eso cuando ya está echando chispas. Y después: pero es que yo no quería hacerlo, yo no me quería poner de mal genio. La escritura en Romanos, en el capítulo 7, en el verso 14 en adelante, dice la escritura: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Versículo 14, acabo de leer de Romanos 7. Y lo primero que yo quiero resaltar en esta noche, mis hermanos, para que ustedes puedan tomar nota allí, es que el problema está en mí. Dígalo: el problema está en mí. Pero dígalo con ganas, mi hermano. ¿El problema está qué? En mí. Tenemos que empezar a reconocer algunas cosas. Y es que el apóstol Pablo estaba acá hablando acerca de la lucha del pecado. Romanos es un libro muy especial que habla acerca del valor que tuvo la cruz, del valor que tuvo Cristo y de eso tan especial que hizo por cada uno de nosotros, por la salvación. Pero en particular en este texto estaba haciendo
relevancia a algo el apóstol Pablo, y es que estaba diciendo: la ley no es mala, la ley es buena, es espiritual, la ley es dada por Dios. ¿Y a qué estaba refiriendo? La palabra, mi hermano, la palabra es buena. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es dada por Dios, la palabra nos ayuda, nos instruye, nos enseña, la palabra está ahí con nosotros todo el tiempo y es una enorme bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, el Señor está hablando. Uy, un paréntesis ahí, ¿usted se imagina cuando el Señor venga? Se acabaron los amén. Sí, bueno, espero que los de la transmisión allá estén con el amén. Mi hermano, y decía el apóstol Pablo allí, es que el problema no es la ley, porque la ley es buena. El problema está en mí porque soy demasiado humano. ¿A qué se estaba refiriendo? Es que yo estoy demasiado carnal. Diga, estoy demasiado carnal. Pero dígalo con ganas. Ahí sí no, ¿cierto? Ay, pastor, eso no. Diga, estoy demasiado, ¿qué? Carnal. ¿Y a qué se referencia lo carnal? Lo que está en la tierra, lo mortal, lo no redimido todavía, el viejo hombre. Se lo voy a traducir en español. Todo el montón de mañas con las que venimos. Ahí sí se acabaron los aménes. A eso hacía referencia. Es que la ley no es mala. Yo soy el que estoy grave, estoy mal. El problema está en mí porque soy demasiado malo, demasiado humano. Pero aparte de eso dice que un esclavo del pecado. Qué bonito lo que dice el apóstol Pablo, y tenemos que entender la trascendencia que tiene, y es ver que el apóstol Pablo estaba reconociendo cuál era su situación y que la culpa no era para echársela al Señor, sino la culpa era ¿de quién? De él. En este caso preciso, la culpa es de nosotros. Porque esclavo del pecado, y el pecado es lo que lo lleva a uno a la muerte. Lleva al pecador, mi hermano, a ver una cosa, y es que está totalmente separado de Cristo, pero que cuando uno reconoce que es pecador, se vuelve un necesitado de Cristo. Por eso necesitamos reconocer nosotros que somos pecadores y que aquí no ninguno es santo. La Escritura nos llama santos, pero todavía nos falta trabajar muchísimo. ¿Cuántos de ellos dicen amén? Cada día nos toca permitir que nuestra vida sea cambiada, sea transformada y seguir trabajando. El pecado nos contamina, mi hermano. El pecado nos daña. El problema está en mí, dígalo una vez más. ¿Por qué está en mí? Porque es que a veces nos volvemos esclavos del pecado. Dígale que está a su lado, ¿estás muy carnal? Como los mexicanos, órale carnal. ¿Será que están mucho en la carne? ¿Será que usted está muy contaminado, mi hermano? ¿Será que usted está muy desobediente? Me imaginé los silencios de esa manera. Mi hermano, el problema es muy grande, el del pecado. Le voy a nombrar algunas cosas. A ver si usted de pronto se ve identificado con eso. Es que si el problema está en mí, y si esa carnalidad está en mí, y si estoy siendo un esclavo totalmente del pecado, eso quiere decir que en mi vida todavía hay mentiras. Se acabaron los aménes, bendito Dios, el Señor ya lo santificó, nadie dice mentiras. Pero es que a veces uno dice, es que es una mentirita piadosa. No, mi hermano, mentira es ¿qué? Mentira y punto, se acabó. Mentira es mentira. En muchos, aún conociendo de Cristo, hay maledicencia. Van a enterrar una puntilla y se machucan el dedo, y eso ahí sí echan raíz cuadrada, multiplican, dividen, hacen de todo. Hay que ser cuidadosos. Se le sube el genio, se le suben las bilirrubinas y empiezan a salir palabras. Dígale que está a su lado, tenga cuidado. En muchos cristianos, mi hermano, lamentablemente todavía la inmoralidad, fornicación, el adulterio, haciendo cosas que no le agradan al Señor, la idolatría. Y algunos dirán, pastor, pero pues como cristianos no tenemos imágenes. ¿Qué le está quitando el primer lugar a Dios en su vida? ¿Será el trabajo? ¿Será el centro comercial? ¿Serán las múltiples ocupaciones? ¿Qué le estará quitando el primer lugar? Y ese es un tema bien especial que podríamos ahondar muchísimo ahí acerca de la idolatría. ¿Qué le está quitando el primer lugar verdaderamente al Señor? Y es que el Señor puede llegar a hacer algo, y es quitarle eso que se está volviendo el primer lugar, para que usted aprenda a darle el primer lugar al Señor. Y ahí sí empiezan los ay, 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 y empiezan las lágrimas, y empieza un montón de cosas. Hermano, cuando en el cristiano todavía hay enemistades, hay pleitos, hay contiendas, claro que nos podemos poner de mal genio, nos podemos poner bravos. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi hermano, todavía cristianos agarrándose las mechas, agarrados de los cabellos,
Y son cosas y conductas que tenemos que cambiar como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Celos, ira. La escritura dice airados, pero no qué. Usted puede ponerse bravo, pero tenga cuidado cuál es el límite y no se pase ese límite y resulte hiriendo y haciendo cosas que no. Peleas, borracheras. Ay, pastor, pero es que los cristianos no tomamos. Cristianos que todavía toman. Eso aprovechemos que el pastor de por aquí no nos ve. No, mi hermano, creo que la conducta en el cristiano tiene que cambiar. La falta de perdón. Vaya un momento, por favor, a Gálatas, capítulo 5, lo puede subrayar allí. Gálatas se lo encuentra ya adelantico después de las cartas de Corintios, a los Corintios. En el capítulo número 5, en el versículo número 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza de pecado, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Dígale que está a su lado, tenga cuidado. Estaba hablando acerca de las obras de la carne el apóstol Pablo allí. Dice la Reina Valera, y manifiestas son. Y me parece ese término importante, ¿por qué? Porque es que a veces esas obras se ven manifestadas en muchos creyentes. No son ocultas, sino que se ven que reflejadas ahí. Dígale otra vez al que está a su lado, tenga cuidado. Ahora repita, el problema está en mí. ¿Sí se dan cuenta, mi hermano? Y míreme acá, es que el problema de las mentiras no está en el pastor, el problema de las mentiras, ¿dónde está? En su conducta, está en usted. Cada una de estas cosas que le nombré son como los carnets, son de uso personal e intransferible. Usted no le puede pasar las mentiras a otro, venga, diga mentiras. Si esa persona se comporta como tal y dice yo no quiero decir mentiras, pues ¿qué? Pues no dice mentiras y ya. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas y en dados momentos en alguna situación laboral o algo, me han dicho que diga mentiras o que firme documentos que son mentiras. Y yo me he mantenido firme, olvídese, yo ni le digo mentiras ni esto. He tenido la oportunidad a veces de hablar, no aquí en el templo, sino en otros espacios con personas, y yo les he dicho, no diga eso, porque eso no es la verdad, y de una u otra manera está prestándose para decir mentiras. Una verdad a medias o algo incompleto, pues que es una mentira, no es real. Ay, pero es que es una mentirita piadosa, es que me tocó, no, es que me tocó, no, usted manténgase donde debe ser y punto. ¿Cuántos dicen amén? Uno debe mantenerse de esa manera. Segunda cosa que quiero resaltar es que aclaremos el problema. ¿Qué es lo que les dije? ¿Aclaremos qué? El problema, vamos a aclarar este problema, porque si el problema está en mí, pues tenemos que aclarar cuál es el problema. Verso 15 en adelante. Póngame en cuidado lo que dice la escritura. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Verso 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Verso 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. La Reina Valera lo cita de otra manera. Romanos, estoy en el capítulo 7 desde el verso 15. Se lo voy a leer
una partecita para que usted me pueda entender. Verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Diga las cosas al revés. ¿Las cosas qué? Las cosas al revés. Decía el apóstol Pablo, es que yo mismo no me entiendo. Yo no sé, por eso le preguntaba al principio, ¿ustedes a veces les ha pasado eso? ¿Por qué yo hago lo que no quiero y resulto haciendo las cosas que al revés? Entonces no se preocupe si le ha pasado, al apóstol Pablo también le pasó. Digo, el apóstol Pablo, es que yo mismo no me entiendo. No me entiendo qué es lo que me sucede. Y es una dualidad, un poquito por allá, un poquito por acá, y quizás sonaría como una contrariedad. Lo que quiero hacer, ¿cuál es el resultado? No lo hago. Ay, es que yo quiero orar, me quiero meter con Dios, y resulta que más alejado de Dios. Más alejado del Señor. Es que yo me voy a poner juicioso, voy a hacer mi devocional, y voy a leer la Biblia, y me voy a hacer un buen estudio bíblico. Y resulta durmiendo más tarde. Resulta haciendo las cosas que al revés. Es que me voy a proponer y con estas mentiras o con este pecado que estoy luchando no lo voy a cometer más y resulta más de cabeza allá metido. Y esto es una lucha. Pero decía allí el apóstol Pablo, es que lo que yo quiero hacer, que es lo correcto, que es lo honesto, no lo hago. Pero en cambio sucede algo, es que hago lo que odio o lo que aborrezco. Resultamos haciendo ¿qué? Lo que no debemos. Yo no sé cuántas de estas cosas ustedes no quisieran hacerlas. Pero dígame, si usted como hijo de Dios, como creyente, no ha tenido una lucha con la obediencia a Dios. Que usted dice, ahora sí voy a obedecer. ¿Y qué es lo que se la pasa haciendo? Desobedeciendo. Todo el tiempo. Desobedece y desobedece y desobedece. Y esto es lo que como hijos de Dios, como creyentes, que aborrecemos o odiamos. Pero aún así persistimos en ¿qué? En hacerlo. Decimos que no nos vamos a alejar de Dios y es cuando más que nos alejamos del Señor. ¿Cuántos durante la pandemia, cuántos durante su vida han dicho, ay, Dios es tan bueno, Dios fue tan bueno conmigo que ahora sí voy a estar más metido con Dios? Y los templos más vacíos. Porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos pastores y ha habido un fenómeno bien particular. Y el fenómeno es que los que estaban antes, que los que servían antes, que los que estaban al frente, parece que la pandemia se los hubiese raptado. Se fueron, no volvieron los que estaban firmes. Pero los hermanos que eran nuevos, los que estaban en la silla, los que de pronto pasaron y les llamó la atención, son los que hoy en día están levantando las obras nuevamente. ¿No le parece curioso? En vez de ser al contrario, en vez de decir, oiga, después de esa pandemia duramos tantos meses, casi un año encerrados, ahora sí vamos es con toda y con la berraquera más grande, porque es que tenemos que seguir adelante, pero resultamos que haciendo todo lo contrario. Dígale que está a su lado, tenga cuidado. Hacemos amistades en yugo desigual. Hacemos amistades con personas que no nos edifican, que no nos ayudan. Y aunque sabemos que está mal, ¿qué más lo hacemos? Pues más rápido, ¿sí o no? Pero aún así, seguimos. Pero en el verso 18, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el qué. Hay un texto de Santiago que dice que el Señor ponga en nosotros el querer como el qué, como el hacer. No es únicamente una partecita. Claro, en el apóstol Pablo él sabía claro que estaba el querer hacer las cosas bien, pero no el qué, el hacerlo. Y es un buen punto que el apóstol Pablo allí estaba reconociendo cuál era su debilidad y que cuál era su identidad como creyente. Pero eso nos enseña algo, mis hermanos, y es que debemos honrar, debemos cumplir y debemos guardar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 16,
decía algo interesante, y me devuelvo un poquito. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dese cuenta que el apóstol Pablo estaba reconociendo que había un problema dentro de él y que ya lo estaba aclarando porque no se entendió, él mismo no se entendía qué era lo que le pasaba, pero aquí ya lo estaba entendiendo. Yo ya entiendo ahora sí por qué cuando quiero hacer una cosa resulto haciendo otra, pues resulta que estaba lleno de pecado. Por eso, mi hermano, es que resultamos haciendo las cosas al revés. Haciendo las cosas al revés. Yo decía, y le preguntaba al Señor estudiando, y le decía, venga Señor, ¿y si yo hago un mensaje al revés? ¿Será que la cosa puede operar en los hermanos al revés? Porque uno les habla, hermanos, de compromiso, de ganas, de berraquera, de congréguense, y no vienen a la iglesia. No se congregan, no buscan de Dios. Entonces yo decía, Señor, si esto es una lucha al revés, hermanos, el domingo, hermanos, no se vuelva a congregar. Por favor, los miércoles quédese viendo el partido, no se santifique más, no busque del Señor. A ver si de pronto la iglesia otra vez vuelven los hermanos. Al hermano que no ha vuelto a decirle, hermano, no se preocupe, qué bendición no volverlo a ver en la iglesia. A ver si, oiga, de verdad el pastor como que ya no me quieren, ahora sí me voy para la iglesia. Al menos que me vea ya, lo molesto con mi presencia. Las cosas que al revés. Pero el apóstol Pablo estaba reconociendo que era lo que le estaba pasando. Y decía, es que yo ya no soy, es el pecado que hay en mí. El pecado que mora en mí, la carne, la humanidad, mi hermano. ¿Y en dónde está eso? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, allí no hay nada bueno. Pero mire lo que dice el verso 18. Porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se lo leo de la Nueva Traducción Viviente para que le quede más clarito. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pareciera una contrariedad. Haciendo, el apóstol Pablo quería hacer muchas cosas buenas, quería seguir predicando del evangelio, quería seguir enseñando de Jesucristo, pero había algo que lo impedía a veces en él, y era esa lucha que tenía ¿con qué? Con el pecado. Y mire, mi hermano, hay una cosa particular que a mí me encanta del apóstol Pablo, de sus mensajes, es que él, aún siendo tan usado por el Señor, porque eso es, sí, mejor dicho, indiscutible, pero es uno de los escritores que el Señor lo usa para estar reconociendo las fallas que tenía y estar reconociendo que necesitaba de Cristo y reconocer que había pecado en él. Él perfectamente se había podido ufanar y decir, ay, recuerden mis 3 viajes misioneros y que hice por aquí, y que hice por allá, y que abrí una obra y que les mandé cartas por allí, y les mandé... No, dése cuenta, es que en mí tengo un problema y es el pecado. Y mire quién estaba hablando. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Diga, ay. Ahora, quiero hacer lo correcto y no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Ahora, no quiero hacer lo que está mal y resulto haciéndolo, o sea, sí, pero no. El verso 20 dice la Escritura, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que ¿qué? Que en mí mora, que está en mí. Y esto llevó al apóstol Pablo a entender algo más, mis hermanos, y era poder entender la situación en la que estaba y que él necesitaba tener una solución ante eso. Ya había entendido y había aclarado cuál era el problema, porque decía que no se entendía, aquí ya lo entendió, es el pecado, que trato de hacer las cosas y me salen al revés. Pero en el verso 22 dice, así que porque según el hombre interior, me deleito ¿en dónde? En la ley. Dese cuenta de eso tan especial. Teniendo en cuenta que
mi hombre interior, mi hombre de pecado, el hombre carnal, el viejo hombre, me deleito en la palabra del Señor. Y míreme acá, mi hermano, para que me lo pueda entender. Usted puede tener pecado todos los días. Usted le puede fallar al Señor y va a seguir fallándole, porque en esta naturaleza de pecado, en esta carnalidad, vamos a seguir fallándole al Señor. Pero hay algo especial que tenemos que aprender del apóstol Pablo, y es que en medio del pecado, en medio de las situaciones, tenemos que seguir buscando de la palabra del Señor. Porque la palabra que es la que nos va a cambiar, la que nos va a transformar, la que va a hacer algo diferente. Bien lo dijo ahí, porque según este hombre interior, me sigo deleitando en ¿qué? En la ley de Dios. Mi hermano, ¿sabe cuál es el error de muchos creyentes? Que se ven confrontados en dado momento con la palabra y con su pecado y con su condición, y en vez de luchar y aferrarse a la palabra y seguir adelante, se alejan de Dios. Y en vez de decir, ay Señor, yo soy un pobre pecador, yo la sigo embarrando, Señor, me sigo equivocando, pero aquí estoy porque tu palabra me va a purificar, su palabra me va a cambiar, me va a transformar. Ay, qué bueno, y esa creo que debe ser la actitud de todos. Pero muchos, ay, otra vez pequé. Señor, otra vez me equivoqué, mejor yo ya no vuelvo a la iglesia, me da pena contigo. Y entonces, ¿cuándo se le va a pasar la pena con el Señor? Y entonces, ¿cuándo va a dejar eso? Ay, es que me siento indigno delante del Señor porque soy un pecador, gusano de tierra, como dijo el profeta. Pues mi hermano, párese de la tierra, hermano, levántese, métase en la palabra, en la oración y pídele al Señor que lo restaure, que lo levante y siga adelante. ¿Ya? Es así de sencillo. Pero a veces utilizamos esto como una excusa y el mismo pecado como una excusa para alejarnos de Dios. Y no debe ser de esa manera, por el contrario. Si yo reconozco que en mí hay pecado, pues ¿qué tengo que hacer? Pues más voy busco del Señor, más voy me pego a la palabra y no se la deja ganar uno. Uno tiene que estar ahí todo el tiempo, mi hermano. Pero esa palabra debe estar en nuestro corazón. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, el que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire la nueva traducción como lo cita. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Mire la condición del apóstol Pablo, y él estaba reconociendo y aclarando ese problema dentro de sí mismo, es que estaba en guerra todo el tiempo. Que tenía una guerra interna. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que tiene una guerra como entre sí mismo. Como que quiere hacer las cosas por acá, pero como que hay algo que lo jala por allá y como que usted pelea con usted mismo y como que no es por ahí, como que no debe ser. Me he encontrado con personas, a veces he tenido la oportunidad de hablar con hermanos. Uy, pastor, es que ando en una guerra. ¿Yo con quién? Conmigo. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Tenía una guerra y esa guerra lo estaba esclavizando. Le voy a aclarar esa guerra. Vaya a Gálatas, por favor, allí. No se pierda de Romanos. A Gálatas, ahí adelantico. En el capítulo 5. ¿Le dije Gálatas 5? Muy bien, estamos de acuerdo. Gálatas capítulo 5. Mire a lo que se refería el apóstol Pablo, cuál era esa guerra en el verso 16 y 17. Dice la escritura, digo pues, ¿están conmigo? ¿Encontraron Gálatas en sus Biblias? Gracias, léanlo conmigo. Digo pues, andad que en el espíritu, y mire que ese espíritu está con mayúscula. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Tengo que estar metido en la presencia de Dios. Entonces digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y lea bien este verso 17. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso, mi hermano, usted anda en guerra todo el tiempo. Por eso es que cuando usted dice por las mañanas, voy a hacer el devocional y me voy a meter con Dios, se acuerda del recibo, se acuerda de la olla que puso, cualquier situación.
Usted dice, hoy voy a leer la Biblia, y el vecino que nunca llega a timbrarle. De la nada viene y le timbra. Ese día se le rompe un tubo, se le pierden las llaves, alguna cosa pasa para quitarle la bendición. Alguna situación. Y usted tiene esa lucha todo el tiempo. Usted dice, voy a orar en la noche. Y usted más se demora en abrir la Biblia y le coge un sueño, pero una cosa aterradora, un sueño profundo. Pero vaya, ponga una película o algo. Usted puede ver 3 películas seguidas y no pestañea nada. Los ojos no le dan ganas de hacer chichi, no le dan ganas de ir al baño, nada. Usted abra la Biblia y lo verá que eso, me dio ganas de ir al baño, no me va a perder de lo que dijo el apóstol Pablo. Todo le da porque es una lucha que espiritual todo el tiempo. A eso se refería el apóstol Pablo. Y tenía claro ya cuál era su lucha. Y estaba entendiendo eso. Y había aclarado eso. Pero él, aparte de haber reconocido que el problema estaba en él y que había aclarado cuál era el problema, necesitaba una ¿qué? Respuesta. Y eso es lo tercero que quiero resaltar. La respuesta al problema. ¿La qué? La respuesta al problema. Nuevamente allí en Romanos. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La Nueva Traducción dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Mi hermano, mire, hay palabras claves aquí que tenemos que entender. Y es que el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí como con esos términos de miserable, de desgraciado, él estaba hablando con unas palabras de frustración, de tristeza y de lamento por esa lucha que tenía con el pecado. Porque él quería santificarse todo el tiempo, pero él reconocía eso y eran unas palabras de frustración y de tristeza. Y yo le hago una pregunta, mi hermano, ¿será que esa misma actitud que tenía el apóstol Pablo frente al pecado está en cada uno de ustedes? Cuando usted se equivoca, cuando usted la embarra, cuando usted peca, se lamenta, ay Señor, qué vergüenza contigo y dije mentiras. Hoy no debía haberlo hecho, Señor, qué pena. Mejor mañana. ¿Verdad? Está esa actitud de congoja, de tristeza, de frustración cuando usted le falla al Señor. Cuando usted se aleja del Señor. Yo no sé, mi hermano, y voy a utilizar un ejemplo. ¿A cuántos les dolió mucho en su corazón el no haberse podido congregar durante la pandemia? A mí me dio muy duro. A mí me dolió más eso que no poder hacer otra cosa, el no poder tener la iglesia abierta, aunque hacíamos las transmisiones, el no poder ver a los hermanos. Eso para nosotros como pastores fue muy duro, más que cualquier otra situación, más que cualquier otra cosa. Porque había ese dolor en cada uno. Y a veces escuchábamos llamadas de hermanos, ay pastor, qué triste, ojalá se pase esto porque ya me hace falta la iglesia. Pero después de que se abrió, pues no le ha hecho tanta falta a la iglesia porque no han venido. Y así muchos. Y lo que les decía hace un rato, hemos hablado con pastores y pastores que comentan lo mismo. Es que yo sí quiero ir a la iglesia, yo sí quiero esto, yo sí quiero aquello, pero nada. Ahora el apóstol Pablo utilizó 2 cosas allí, es que me librará de esta vida de pecado y de muerte. Y ese librará estaba haciendo referencia a rescatar del peligro. Y míreme acá para que me pueda entender ese librará en qué momento se utilizaba en el contexto que vivía el apóstol Pablo. Cuando usted se da cuenta, el apóstol Pablo habla mucho acerca y coloca ejemplos acerca de las carreras o de situaciones militares, como con los deportes y la parte militar, porque quizás era su entorno para poderlo explicar de la mejor manera. Ese término librar hacía referencia en el entorno del apóstol Pablo cuando un soldado en la guerra, en una batalla, iba y rescataba y se echaba al hombro
a un soldado que estaba herido y que estaba a punto de morir, pero que a ese soldado no le importaba que en ese traslado lo mataran también, sino para él lo importante era tratar de salvar a ese soldado que estaba herido, rescatarlo como fuera. Eso es lo mismo que está pidiendo el apóstol Pablo. ¿Y quién me librará? ¿Quién será capaz de echarme al hombro para pasarme al otro lado? ¿Quién será capaz de echarme al hombro con todo mi montón de pecados y con todo mi montón de fallas? Ahora dice un cuerpo ¿de qué? De muerte. Y a veces por no entender la escritura tergiversamos las cosas. Y se lo voy a explicar para que me lo pueda entender bien. Y es que la tradición antigua en Tarso, que era la ciudad donde estaba el apóstol Pablo, hacían algo, y póngame bien cuidado la historia, que era lo que hacían, para referirse a esas palabras de cuerpo de muerte. Acuérdense que la Biblia, los escritores colocaban palabras de acuerdo a su entorno para poder explicar lo que estaba pasando en su momento. En esa tradición antigua de Tarso, cuando alguien mataba a una persona, el castigo no era como hoy en día echarlo a la cárcel. ¿Saben qué hacían? Si este fulanito mató al otro fulanito, lo cogían acá, lo tenían ahí, traían el cadáver, el que acababa de matar, lo amarraban junto al cadáver hasta que el cadáver se empezara a descomponer, hasta que se siguiera descomponiendo y hasta que esa infección por descomposición se le pegara a quien lo había matado, hasta que lo mataba lentamente. A eso se refería cuerpo de muerte. Como grave la cosa. ¿Usted se imagina cuánto un cuerpo se demoraba muriendo lentamente ahí hasta que lo fuera contaminando y dañando? ¿A qué se refería el apóstol Pablo, mi hermano? Es que así como ese cuerpo de muerte se iba desintegrando, iba lastimando al otro, así mismo, mi hermano, lentamente el pecado va dañando nuestras vidas y va dañando nuestro ser. Póngame cuidado acá. Usted no va y comete un pecado ahorita porque sí. Hay cosas que a veces muchos las van pensando, las van analizando y le van dando rienda suelta paso a paso hasta que lo cometen. Hasta que llega a ese punto. Eso no es que, ay, hoy me encontré con el pecado, ay, me atropelló el pecado. Hay pecados y hay cosas, mi hermano, que son ¿qué? Como un proceso de meditación, de ir. Yo les hablo a los que son casados. Y a veces cuando hay infidelidades y todo este tipo de cosas, de adulterio, no es que de un momento a otro adulteró. Hoy, bueno, ay, hoy es 20, adulteré hoy 20 y ya. Me encontré con... No, eso es un proceso. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué estaba mirando? ¿Con quién tuvo ciertas conversaciones? ¿Qué le empezó a agradar de esa otra persona? ¿Qué lo empezó a atraer a esa otra persona? Ah, bueno, ya después de eso pasaron un café, después a una salida y después cayó. ¿Eso es un qué? Un proceso, eso no es... Y es algo que lentamente. Las mentiras. Yo no sé por qué estoy con el cuento de las mentiras hoy. El Señor querrá hablar hoy. Mire, una persona que dice mentiras arranca con una cosita las cadenas. Las mentiras yo las asocio siempre como una cadena. ¿Cuántos han visto una cadena? Es un eslabón y de ese eslabón depende el otro y el otro y el otro y el otro. Hay personas que se enganchan con una mentira y para sostener esa mentira necesitan ¿qué? Otra mentira. Pero para sostener esta nueva necesitan ¿qué? Otra. Pero para que no se les caiga la anterior necesitan el eslabón por otro lado. Y se les vuelve una cadena. Una cosita con otra cosita. Y se vuelve ¿qué? Un proceso largo. Dígale que está a su lado, tenga cuidado. Ahora decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará? O sea, ¿quién me rescatará de este cuerpo que lentamente me está consumiendo al pecado? Y era un grito de auxilio, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia, porque él quería y anhelaba un cambio en su vida, y él quería y anhelaba una verdadera transformación. Él verdaderamente anhelaba eso. Y a mí me parecen espectaculares y especiales las palabras del apóstol Pablo, reconociendo que era pecador. Dígame, mi hermano, y míreme acá,
si como creyentes lo que nos cuesta es tener que reconocer las cosas? ¿A cuánto les gusta, les cuesta reconocer eso? Y más cuando alguien se lo dice. Uy, como que eso le enferma la panza por allá y le da de todo. Es que usted es mal geniado. Yo no soy mal geniado. Es que usted dice mentiras o cosas de esas. Al verse confrontado, a muchos no les gusta reconocer. Pero quiero concluir con el verso 25. Mire la respuesta tan especial a este problema. Gracias doy a quién. Verso 25. ¿Están conmigo en Romanos 7? Léalo conmigo. Gracias doy a quién. A Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, mi hermano, la respuesta a toda esta situación y a todo este problema es ¿quién? Jesucristo. Él es el único que nos va a cambiar. El apóstol Pablo quería hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo quería obedecer, pero eso se logra únicamente, mi hermano, cuando usted entiende lo que verdaderamente sucedió en la cruz del Calvario. Cuando usted verdaderamente entiende cuál fue el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero mi hermano, eso se logra con el poder de Cristo, se logra con el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted se llena totalmente de esa bendición, mi hermano. Pero eso no es de un día para otro. Esto es ¿con qué? Con esfuerzo, con entereza, con dedicación. Es tener unas vidas verdaderamente en santidad, caminar con Dios, estando en la presencia de Dios. Él ya vino por rescate a nuestros pecados. Él ya vino para perdonarnos, para justificarnos. Él ya pagó un precio muy alto en la cruz, con su sangre por cada uno de nosotros, para que fuéramos restaurados, para que fuéramos levantados, para que fuéramos cambiados. Y para que en medio de que aún tenemos esa naturaleza de pecado, sigamos luchando todos los días, mi hermano, para no pecar y para estar a cuentas delante del Señor. Mi hermano, cada día usted va a pecar, cada día la va a embarrar, se va a alejar del Señor, pero eso no es motivo para que usted se aparte, sino por el contrario, para echarle ganas y para seguir adelante. Yo les digo aquí a veces a las personas cuando tenemos alguna consejería, miren, pastor, pero es que yo pequé, yo hice, ¿cuál fue el problema? ¿Sabe cuál es el problema real? Que usted, entendiendo cuál fue el pecado, siga haciéndolo, lo siga cometiendo. Lo bueno de lo que le pasó, véalo por ese lado, es que usted ya reconoció en qué falló, ya reconoció qué hizo que le desagradara a Dios. Ahora no lo vuelva a hacer. Pastor, pero es que es muy difícil. Yo no le estoy diciendo que sea fácil, pero no es imposible. Cuando usted se dispone y verdaderamente lo hace y se compromete y se esfuerza todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto es con un verdadero compromiso, mi hermano. Y hay son tres cosas chiquitas para que usted lo tenga pendiente de cómo lograr ese compromiso. Lo primero es la oración. ¿La qué? Mire lo que dice Lucas en el capítulo 21, por favor, ahí atrasito. Lucas 21. ¿Estamos allí? Lucas 21 en el verso 36. Velad pues en todo tiempo, ¿qué? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Me encantan esas palabras de Jesús. Me parecen especiales. Velad pues en todo tiempo, ¿qué? Orando. Mi hermano, usted tiene una lucha con el pecado, con cualquier situación, ore. Clame al Señor, busque de Dios, hable con Dios. Porque entre ustedes más se llene de Dios y más hable con Dios, menos se va a llenar de pecado. Menos le va a dar lugar al diablo. Mire, mi hermano, yo le cito un ejemplo. Y es, usted póngase juicioso una semana a orar. Y usted verá cómo se llena de fe. Y si no tiene para el recibo, hasta su vocabulario cambia. Ah, eso qué carambas. Es en estos días el Señor de algún lado me va a proveer. Así sea en el último momento, el Señor me manda de algún lado. Pero usted haga lo mismo y deje una semana de orar. Ah, pero ¿para qué oro? Miren, ni para el recibo tengo, es que un huevo ahí con arroz y empieza a ver las cosas que diferentes.
Mi hermano, tiene que orar ¿cuándo? En todo tiempo. Pero bien lo decía allí, para que seáis dignos, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Cuando usted está orando, está alerta porque el Señor le está hablando y el Señor le está ministrando y el Señor aún le avisa por dónde no debe meterse. La segunda cosa es la palabra. Juan 5, allá adelantico. Juan en el capítulo 5, en el verso 38. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no ¿qué? No creéis. Verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñe la palabra del Señor, busque la palabra del Señor, coja su Biblia, subráyela, clámele al Señor. Entre más se meta usted en esa verdad, mi hermano, va a ser de gran bendición y es una herramienta grande contra el pecado. Y la tercera, en Hebreos capítulo 10, más adelantico. Hebreos, en el capítulo 10. Se puede ir poniendo de pie, mi hermano, por favor. Hebreos en el capítulo 10, en el verso 25. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando habéis que aquel día se acerca. Y cuando nosotros miramos la escritura, este texto le estaba hablando a creyentes, a personas que sabían. ¿Por qué? Porque usted no le habla a una persona que no conoce del Señor de congregarse, porque esa persona ni sabe qué es congregarse. Le estaba hablando ¿a qué? A creyentes. Pero dése cuenta que habían creyentes que ya habían cogido mañas y costumbres de no ¿qué? De no congregarse. El congregarse es muy importante. Qué bendición ver a la hermana Wendy y que al terminar el servicio se habla con la hermana Aida y que de pronto en otro espacio comparte con la hermana Lilia. Ay, qué bonito, y nos vamos ¿qué? Conociendo. Ay, qué bueno, y saber que la hermana Ana Wendy tiene su trabajo en tal lado, pero que la hermana Silvia lo tiene en otro lado. Ay, qué bueno. Que el hermano Arley tiene otro negocio. Ay, pastor, yo justo necesitaba eso. Ah, qué bueno es congregarnos. Qué bueno es saber que yo tengo hermanos en la iglesia que están orando por mí, que se preocupan por mí, que me ayudan. Qué bendición es eso. Pero cuando nos volvemos llaneros solitarios y creemos que las cosas las estamos haciendo bien allá solos, estamos equivocados. Y esas tres cosas, mi hermano, nos van a ayudar en esa lucha continua. La oración, la palabra y el congregarnos. Porque con los hermanos nos ayudamos, nos levantamos, nos animamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, mi hermano. Y creo que ahora sí usted entiende por qué cada vez que usted se propone hacer una cosa hace todo lo contrario. Porque tenemos una lucha con la cual batallar todo el tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias hoy por confrontarnos, bendito Dios del cielo, con esta verdad tan hermosa, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tenemos un problema nosotros, Señor, y que no debemos echarle la culpa a nadie, ni debemos echarle la culpa a las circunstancias, Señor, sino que tenemos que reconocer esa naturaleza que hay en nosotros. Hoy te pedimos de una manera especial, Señor, que nos ayudes. Hoy hemos entendido cuál es ese problema y esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y por qué luchamos todo el tiempo. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros, bendito Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a reconocer eso tan especial y entender que Él ya pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros y hemos sido justificados. Señor, ayúdanos a entender cada día esto. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Afírmanos en la oración, afírmanos en la palabra, afírmanos en el congregarnos de una manera especial, que sean ejes en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, para que puedan ser diferentes, para que puedan ser cambiadas, para que puedan ser transformadas de una manera especial. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor,
que ha venido en esta noche al templo. Señor, mira su esfuerzo, mira cuántos de ellos cansados por un día de trabajo, Señor, pero han decidido venir a la casa del Señor hoy. Mira cuántos de ellos aún enfermos, bendito Dios del cielo, y han decidido venir hoy a la casa del Señor. Bendito Señor, glorifícate y recompénsales de una manera especial. Señor, mira a mis hermanos que han estado allí en la transmisión, fieles durante todo este servicio, Señor, y que en medio de los truenos, en medio de las situaciones, Señor, en medio de toda esta situación tecnológica, Señor, se han mantenido allí y han estado atentos a esa transmisión, Señor, porque han sacado el tiempo, Señor, porque han recibido tu palabra. Glorifícate de una manera especial en ellos. Te damos toda la gratitud, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos que se encuentran allí en la transmisión, mis hermanos aquí en el templo, extenderle la invitación todos los días el devocional sobre las 5:15 de la mañana. Compártalo, y el domingo desde las 9 de la mañana les esperamos aquí, un tiempo de oración, y a las 9:30 nuestro servicio. Dios les guarde y les bendiga.